Bueno, buenos días. Un poco contarle en qué está el proyecto de 40 horas. Como ustedes saben, este es un proyecto que inició su tramitación en el año 2017 y un poco la pandemia ralentizó su tramitación y en septiembre de este año, conforme a los compromisos del programa de gobierno, el Ejecutivo presentó indicaciones respecto a lo que había trabajado ya la Cámara de Diputados, porque este proyecto en general está en segundo trámite, es decir, está en el Senado y fue aprobado en la Cámara, pero el Ejecutivo tomó una decisión igual relevante que dice seguir un poco la lógica de lo que ocurrió con la reducción de jornada del año 2001. Si recuerdan, en el año 2001 se dio esta reducción de jornada por dos principios en general. Un principio de universalidad y que eso quiere decir que esto afectó a todos los trabajadores sin ningún tipo de distinción. Y asimismo una decisión respecto a la gradualidad de la implementación de la reforma. Ahora bien, dentro de los principios orientadores de esta reforma propiamente tal, el gobierno decidió poner su esfuerzo en tres ejes. Por un lado, garantizar más tiempo de descanso efectivo por parte de los trabajadores. Existen muchas ideas o propuestas de que la reducción de jornada se podría solucionar a través de mecanismos de compensación económica, es decir, bueno, aumentemos hora extra o medidas de esas características. Sin perjuicio de eso, nosotros entendemos que la reducción de jornada tiene que garantizar de forma concreta una mejor calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, así como se señaló en el video, a propósito de compartir más tiempo con la familia, tener más tiempo para las actividades personales, etc. Un segundo principio orientador o eje fue la responsabilidad económica en esta medida. En este sentido, como lo vamos a ver, el Ejecutivo hizo una propuesta distinta en cuanto a la gradualidad de la implementación de esta medida y también buscó atender las distintas realidades de los sectores económicos. De hecho, hay gradualidades diferidas, particularmente, por ejemplo, en el sector transporte, que tienen una contingencia bastante especial a propósito de la disponibilidad de conductores. Y finalmente, avanzar en mayor corresponsabilidad social. En cuanto al contenido del proyecto, lo primero, en cuanto a las reducciones de las jornadas reguladas lo podemos dividir el proyecto en 5 puntos o ejes. Esto a modo bien resumido. Reducción de la jornada regulada en el Código del Trabajo, de las distintas jornadas. Esto en el proyecto que venía de la Cámara reducía principalmente la jornada ordinaria y proponía una fórmula bien genérica respecto a todas las jornadas y tenía una serie de dificultades técnicas la norma aprobada. Un segundo foco que es avanzar en aspectos de conciliación trabajo y familia. El gobierno, me atrevo a decir que por primera vez en este tiempo, desde el año 90, se empieza a hablar de la necesidad de establecer derechos de adecuación de jornada, pero derechos propiamente tal, ya no en un sentido de acuerdo, para los padres y madres trabajadoras, que eso es un quiebre a propósito que se pone por delante la vida personal y familiar, y que esto tenga una relevancia tal y que el trabajo se adecue a esto, porque eso va a tener beneficios sociales, uno, para la salud incluso mental de los trabajadores y trabajadoras, pero también para los hijos e hijas. Eso genera una serie de efectos virtuosos en el conjunto de la sociedad. Un tercer foco dice relación con la modernización de normas laborales. A modo de ejemplo, ustedes lo deben tener como bien a la mano, el artículo 33 del Código del Trabajo, que regula registros de jornada. Hoy día establece dos tipos de registro, que es el libro y básicamente las tarjetas de marcaje, y se establece la posibilidad que la Dirección del Trabajo autorice sistemas electrónicos de registro de jornada de trabajo, de registro de asistencia de jornada de trabajo, y ahí tenemos el caso de GeoVictoria. Pero es por autorización de la DT, no hay no está expresamente la ley reconocida como la tercera vía, y queda
sujeta a la autorización de la ADT, eso también es una parte de la innovación, y también tenemos que relevar que esa innovación implica reconocer normativamente los avances tecnológicos y que eso permite avanzar en garantizar el derecho a la jornada de trabajo. La jornada de trabajo es un derecho. Por eso también dentro de la modernización de las normas laborales se revisa lo que ocurre con la exclusión de las jornadas de trabajo para que se ajuste a la hipótesis en que corresponde y no sea un uso general o abusivo en ciertos casos. Un cuarto punto de contenido de la reforma es la gradualidad, y que voy a hacer referencia ahora a continuación, y finalmente hay apoyo específico a la micro y pequeña empresa. Respecto a la reducción de jornadas regulares del Código de Trabajo, de forma bastante rápida, la jornada ordinaria se baja de 45 a 40 horas. En cuanto a las jornadas especiales, una materia, de hecho la reducción de jornada ordinaria ya se votó y está aprobada. La jornada especial, el Ejecutivo hizo la misma técnica legislativa que en el año 2001, a propósito de la jornada de transporte, que tienen jornadas mensuales de 180 horas. El Ejecutivo hizo una rebaja proporcional a 160. En el año 2001 existía una jornada de 192, y cuando bajó la jornada de 48 a 45, se bajó en esa oportunidad de 192 a 180. Se aplicó el mismo criterio en esta oportunidad y es un aspecto que está siendo discutido hoy día por la Comisión de Trabajo del Senado. También se hacen ajustes a la jornada de las trabajadoras de casa particular. Las trabajadoras de casa particular tienen dos modalidades, puerta adentro y puerta afuera. Puerta adentro tienen la gran complejidad de que tienen un descanso de 12 horas y un descanso ininterrumpido que debiese ser de 9 horas, pero todos sabemos que también hay que avanzar porque se generan problemas a propósito de la fiscalización. Y teniendo en cuenta esta realidad de la jornada de trabajo de las trabajadoras de casa particular puerta adentro, lo que hace el Ejecutivo es que la reducción de jornada se genera a través de la compensación del tiempo extra por días adicionales de descanso, particularmente de feriados. Son 2 feriados mensualmente lo que estaba proponiendo el Ejecutivo, son materias también que están a discusión en la comisión. Un segundo aspecto dice relación con las trabajadoras de casa particular puerta afuera, que hoy día tiene una jornada expresamente en el Código 45 horas, por lo tanto se rebaja a 40, y se revisa particularmente una situación que asiste a este grupo de trabajadores y trabajadoras, principalmente trabajadoras, que tienen 15 horas adicionales de trabajo, que no siguen las reglas de las horas extraordinarias, es decir, son 15 horas adicionales a todo evento. Con la regulación actual, uno si suma son 45 horas más 15, donde esos trabajadores están desempeñándose 60 horas semanales. Por cierto, a raíz de los convenios internacionales de la OIT que Chile ratificó particularmente respecto a las trabajadoras de casa particular, es necesario homologar derechos y establecer un estándar, el mismo estándar general con el resto de los trabajadores a las trabajadoras y trabajadoras de casa particular, y por eso se establece la posibilidad de realizar horas extraordinarias, pero bajo las reglas de la hora extraordinaria, es decir, son situaciones transitorias y eventuales que no son permanentes. Es decir, se busca modificar esta realidad que implicaba 60 horas de trabajo semanal. Tenemos que pensar que estamos nosotros hablando de 40 horas semanales, hay gente que trabaja hoy día 45, pero hay otro sector que está trabajando 60 horas, y eso sin duda es bastante complicado para cualquier tipo de conciliación de vida personal o familiar. Otro aspecto de la reducción de jornadas son las jornadas excepcionales. Como ustedes saben, estas jornadas se escapan de las reglas de la jornada ordinaria, por lo tanto son trabajos que pueden desempeñarse más de 10 horas diarias, que es el tope de la jornada diaria para el resto de los trabajadores. Pueden trabajar días continuos sin el descanso dominical. Ahí tenemos sectores como la minería, el sector forestal, tenemos turnos de 7x7, si no han escuchado 10x10. Bueno, en esos casos se puede efectuar la reducción de jornada por se podía reducir la jornada por 2 vías, hacer ajuste en cada ciclo de trabajo porque son continuos, lo que genera una dificultad tanto para los trabajadores para organizar sus tiempos como para las empresas para adecuar de forma continua el funcionamiento de la empresa. Y una segunda opción es que esta reducción se genere, al igual que en las trabajadoras de casa particular, con días adicionales de descanso. Y esa fue la propuesta que presentó el Ejecutivo, es decir, se estableció un umbral, que es la mayoría de las jornadas excepcionales utilizadas hoy día en Chile,
la mayoría, existen algunas que son superiores, pero son de 42 horas semanales promedio. Se sacan promedios de varios días de trabajo, y estas 2 horas adicionales se van sumando y se saca una cantidad de días a compensar. De esta forma se rebaja la jornada de trabajo con tiempo de descanso efectivo igual, pero protegiendo, a propósito de la responsabilidad económica y también de la conciliación, que los trabajadores tengan certeza de cuáles son los días que van a tener libres, y también la empresa tenga certeza de cómo de poder continuar con el funcionamiento del ciclo de trabajo sin alterar cada turno respecto de cada uno de los trabajadores, que eso sin duda genera una dificultad a la hora de organizar el trabajo. Finalmente está la reducción de la jornada parcial, que se hizo una propuesta de una rebaja proporcional. Como ustedes saben, hoy día la jornada parcial es 2/3 de la jornada ordinaria, como es 45 son 30 horas, se hizo una propuesta que busca establecer, aplicar la misma regla, y se aproximó a 27 horas porque da 26,6 horas de trabajo, y bueno, es otra de las definiciones que se estableció en las indicaciones del Ejecutivo que están siendo discutidas en la Comisión de Trabajo. Respecto a la conciliación de trabajo-familia, se establecieron 2 medidas, días adicionales de feriado. Ahora, ¿cómo funciona esto? Estos días de feriado adicional se pueden acordar por las partes, pero el trabajador los va a obtener en la medida que realice hora extraordinaria. Y sigue la misma lógica de recargo de la hora extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador hace este pacto y trabaja 1 hora, va a tener 1 hora y media libre hasta completar una jornada diaria. Esto con un tope de 5 días. Esto está pensado principalmente para aquellos trabajadores que ejercen labores de cuidado que necesitan hacer uso de algún permiso para asistir a reuniones de colegio, médico, etc. Un segundo punto son las bandas de ingreso diferido. Como ustedes saben, por ejemplo, en el sector público, los funcionarios públicos pueden entrar en un margen de 2 horas, y desde el momento que ingresan se empieza a computar su jornada y completan la totalidad de tiempo de trabajo en el mismo día. Se hace esta propuesta para que se pueda implementar en aquellas empresas que por la naturaleza de las funciones puedan tener este tipo de trabajo, como en oficina, etc. Y esta medida está destinada principalmente como un derecho respecto a las personas cuidadoras de niños o niñas menores de 12 años. Esa es la propuesta que hace el Ejecutivo y que está en discusión en la Comisión. Esto permitiría atender un problema que, por un tema de contexto, quizá y por rapidez no lo comenté, cuando se presentaron las indicaciones se hizo una mesa técnica que se recibieron cerca de 200 organizaciones, y dentro de esas exposiciones, las organizaciones principalmente de mujeres trabajadoras plantean el problema de ir a dejar a los hijos al colegio, ir a buscarlos, y estas bandas de ingresos diferidos en ciertos sectores que se pueden implementar, van a poder aliviar ese problema que existe hoy día. Modernización de las normas laborales, ya se lo mencioné, ahí se reconoce el sistema electrónico de registro de asistencia, y adicionalmente hay una modificación en el artículo 22 que ya está aprobada en la Comisión. En el artículo 22 se establece como exclusión de jornada a los gerentes administradores, y además actualmente el Código del Trabajo enumera una serie de funciones como agentes comisionistas, vendedores que están fuera de las dependencias de las empresas, etc., como supuestos de exclusión de jornada. ¿Qué hace la reforma? Básicamente establece la exclusión para los gerentes y administradores, que es por la naturaleza de las funciones que prestan, están excluidos de la jornada, pero en el resto de los casos hay que atender a la naturaleza de las funciones y que no estén sujetos a supervisión superior inmediata. Esto pensando que la tecnología hoy día ha permitido avances respecto al control de jornada, por lo tanto no hay un trabajo que por sí mismo uno debiese decir a priori que no existe la posibilidad de controlar, o no se está controlando la jornada o las labores que está prestando el trabajador o trabajadora. Gradualidad. En el año 2001 hubo una gradualidad general la norma salió en octubre del 2001 y se implementó en enero del 2005, pero para todos. Y sin distinciones de gradualidad. En el Congreso, cuando salió el proyecto de 40 horas, estableció una gradualidad particular que decía relación con una diferencia en el tamaño de empresas,
Las grandes empresas reducían la jornada al año siguiente de la publicación de la ley, y las pymes, que establecían un umbral de corte de acuerdo a las ventas, que dividía las pymes como en pymes un poco más grandes, pymes menos pequeñas, un más pequeñas, reducían reducían una vez, un año, una hora por año. Esto genera una serie de distorsiones en el mercado y se propuso una gradualidad que es de un año a los 2 años, después a 42 horas, el primer año 1 hora, al tercer año 42 horas y el quinto año 40 horas. Esto permite generar una ecuación escalonada y que, de acuerdo a la experiencia comparada, reducir una vez por año generaba el estrés cada año de tener que adecuar turno. Entonces, por eso fue la decisión. Y tenemos la situación especial de transporte, que por problemas de disponibilidad de conductores se decide una gradualidad al final de los 5 años. Por último, para cerrar, se establecen medidas en la reforma de apoyo a las micro y pequeñas empresas que ya están aprobadas por la Comisión. Particularmente se hizo una propuesta de fortalecimiento de la unidad de pymes de la ET, otorgando particularmente una función específica que es el desarrollo de fiscalización asistida con posibilidad de corrección por parte de las pymes, generando una cultura promocional al cumplimiento de la norma más que la lógica de la sanción propiamente tal. Y adicionalmente en el CENSE se estableció la obligación de desarrollar programas enfocados a las pymes, principalmente en el uso de tecnología y el uso eficiente del tiempo. Esos son como a grandes rasgos los contenidos generales de la reforma que hoy día se discute en el Congreso. En eso sería, ¿no? Buenísimo. Termina siendo un proyecto de ley súper robusto que no se queda solo en reducir las jornadas de trabajo en 5 horas semanales, sino que plantea otros elementos como la gradualidad, toma o recoge elementos de la corresponsabilidad y la conciliación trabajo-familia que son relevantes en el escenario actual en el que estamos. Quería regresar, vamos a tener espacio para preguntas al final, pero hay una de las preguntas que se está repitiendo mucho en la gente que nos está escuchando, que tiene que ver con el sello 40 horas y particularmente con la situación de las organizaciones. Les quería preguntar que la mayoría de sus colaboradores tienen una jornada sin control de jornada, o sea, efectivamente están con artículo 22, inciso 2, entonces, en ausencia del control de jornada, ¿cómo aplicaría el sello 40 horas hoy? No, o sea, hoy día está regulado exclusivamente por jornada ordinaria, o sea, como no tenemos manera de fiscalizar, manera de tener esa información nosotros de ese cumplimiento, hoy día no está incorporado, o sea, todas aquellas empresas que han postulado haciéndonos presente que en la práctica tienen 40 horas, pero que están bajo artículo 22, inciso segundo, hemos tenido que rechazarlas. En general lo que hacemos es que se establece el 80% sobre los trabajadores con jornada ordinaria. En el fondo no te genera el 80% sobre el 100% de los trabajadores de la empresa. Si no es sobre el 80% de los con jornada ordinaria, nosotros sacamos el cálculo de las 40 horas del cumplimiento. Claro, o sea, lo que Andrea explica es que igual hay una casuística, revisamos caso a caso. O sea, si una empresa nos dice, voy a dar un ejemplo, tengo 10 trabajadores y de esos 10 trabajadores, 4 tienen artículo 22, inciso segundo, claro, nosotros miramos y decimos 6 trabajadores están con jornada, está establecido en el contrato, entendemos que es la lógica. ¿Por qué? Porque probablemente de esos con artículo 22, 2 son los dueños, un tercero el jefe de proyecto, podemos conceberlo, o sea, casuísticamente revisamos, pero una empresa que tenga toda la dotación en artículo 22, inciso segundo, hoy día son aquellas que no califican para el sello 40 horas. Un dato súper relevante, creo que es un avance súper importante. El sello de las 40 horas nos permite ir avanzando a priori, conociendo que
proyecto de ley de las 40 horas va a ser tarde o temprano una realidad, más temprano seguro, porque vemos que hay acuerdo político y hay voluntad de todos de manera transversal por avanzar en la reducción de las jornadas. Así que les quiero agradecer por la presentación del sello 40 horas y de la información que nos entregó Francisco sobre la reforma al Código de Trabajo en la jornada laboral. Les pido que continúen acompañándonos para que al final del webinar entonces abramos todas nuestras pantallas y nuestras cámaras y hagamos las preguntas en conjunto. Ahora quiero seguir adelante para presentar a Santiago Brunet Gutiérrez. Él tiene 36 años, es casado y tiene 3 hijas. Es ingeniero civil estructural y Master of Science de la Universidad Católica. Su pasión es automatizar tareas, optimizar procesos y dar reforma a metodologías únicas para resolver problemas, especialmente usando programación, simulaciones, ciencia de datos y herramientas gráficas. Actualmente es el CEO de Break y hoy nos presentará cómo la digitalización de turnos nos ayudará a implementar la reducción de la jornada laboral. Santiago, bienvenido, qué gusto saludarte. Rodrigo. Gracias, igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tenemos aquí un desafío importante. Ya hablamos de la reducción del sello 40 horas y de la reducción de la jornada laboral, que es un proyecto de ley que tarde o temprano, como decía, va a ser una realidad. Cuéntanos tú ahora, ¿qué podemos hacer para poder adecuar nuestros turnos considerando este nuevo escenario? Por favor, la pantalla es tuya. Dale, voy a compartir pantalla, voy a hacer una presentación, pero en resumen diría que no hay una receta y depende del caso a caso. Estoy compartiendo. ¿Se ve negro? Ahí sí, se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Santiago, yo soy el CEO de Break. Y en Break construimos un software que simplifica toda la planificación de turnos de una empresa. Y por eso estamos acá y voy a dar algunos ejemplos y recomendaciones. Para conocer las mejores prácticas y no morir en el intento, que es un poco el objetivo de este webinar, lo primero que hay que saber es qué significa planificar turnos en la empresa. Y hoy día la gran mayoría de las empresas que trabajan con turnos las planifican o los organizan en Excel. ¿Y por qué en Excel? Bueno, porque es una herramienta súper flexible. Tú puedes hacer los colores que tú quieras, puedes poner los nombres que tú quieres, las fórmulas, de acuerdo a tu necesidad, contabilizar las cosas que tú quieres medir, pero sin embargo sigue siendo un método bastante manual y está sujeto a errores. Y para qué decir, un porcentaje grande todavía de empresas que lo hace aún de forma manual, escrito en papel, con todos los problemas que eso trae. Y es súper difícil organizar y planificar los turnos. Para nosotros en Break lo hemos caricaturizado en que planificar turnos es como armar un Tetris. ¿Y por qué armar un Tetris? Porque uno tiene que considerar un montón de variables en la cabeza del que planifica para hacerlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, los tipos de jornada. Hay gente que es full-time de 45, otros son part-time, y dentro de los part-time tenemos de 20, 25, 30, o lo acordado con el empleador. También hay que considerar otra variable que es súper importante, que es las preferencias de los colaboradores. Algunos solamente pueden trabajar los fines de semana, otros no, otros sí pueden trabajar los feriados, algún colaborador no puede trabajar los viernes porque tiene que cuidar a sus hijos, o los estudiantes que tienen que estudiar y por ende no pueden ir, por ejemplo, los viernes en la tarde. Entonces todas esas variables van pesando al momento de armar este puzzle. Algunas empresas también tienen una demanda que quieren satisfacer, dependiendo del rubro, obviamente. Puede ser un nivel de venta, un nivel de servicio deseado, mover tantas cajas de aquí para allá, o atender tantos clientes en una tienda, y tratar de ajustar esa demanda a la gente que tú le organizas turno es difícil. Y por último, además, y si fuera poco, está la normativa laboral. Hay que cumplir con un montón de reglas, el máximo de horas trabajadas a la semana, a diario, días seguidos, descanso entre jornadas, en fin, hay un montón. Y eso que esas son las fáciles. Está el tema de los domingos libres obligatorios al mes y los domingos adicionales al año, por ejemplo. Y a pesar de que uno puede hacer esto en Excel o a mano y tú armas este puzzle, tú publicas los turnos a tus colaboradores el día lunes y ya el día martes te están solicitando permisos, enroques, cambios, porque la vida es dinámica y no todo se cumple de acuerdo a la teoría. Entonces tú tienes que empezar a cambiar
este Tetris que armaste con esta gente que te pidió algún cambio, y este Tetris se te empieza a desarmar rápidamente. Y hay que estar cambiándolo, hay que empezar a pedir favores a la gente que venga a cubrir esos gaps o esos hoyos que quedaron al momento de que una persona se tomó alguna licencia. Empiezan a ocurrir errores, empiezan a ocurrir horas extra, potenciales multas, etc. Entonces, en resumen, planificar turnos es difícil, especialmente en las empresas que tienen mucho movimiento y una operación muy dinámica. No todas las empresas tienen tanto dinamismo, pero hay muchas que sí, y para ellos es aún más complicado. Entonces, dentro de las variables que se consideran, que considera la cabeza de que planifica para armar los turnos, está, como ya les dije, el tipo de jornada. Y aquí están los full time, que hoy día es de 45, y están todos los tipos de part-time. Entonces, dentro de este proyecto, en realidad la única diferencia es que, al menos como lo hacemos hoy, en la planificación de los turnos, es que los de 45 horas van a pasar a ser de 40. Pero sigue siendo un tipo de jornada, así como todos los otros que tenemos. Entonces, por lo tanto, hay un desafío, pero el desafío sigue siendo el mismo, que es armar este Tetris. Entonces hay que empezar a perderle el miedo a este cambio de las 40 horas. Como dije, si hay algo que yo puedo decir con bastante autoridad, dado la experiencia que hemos tenido en Break con todas las empresas que trabajamos, y habiendo conocido la realidad de muchas de ellas, todas distintas, les diría que no hay una receta mágica que aplique exclusivamente para todos, sino que cada negocio es distinto. No es lo mismo el rubro gastronómico, por ejemplo, al mundo de la salud, o el rubro del retail. E incluso hemos visto que dentro de cada rubro, cada empresa es distinta. Hay algunos que sí trabajan los domingos, otros que no. Otros que trabajan los feriados, otros que no. Otros que siguen una demanda, otros que no tienen idea de lo que es una demanda. Entonces, todas esas cosas hacen que esta receta no sea única y no sea mágica. Y como no es única y no es mágica, lo que nosotros podemos recomendar es que la empresa conozca a la perfección su negocio. Y para eso proponemos una metodología sencilla que consta de 5 pasos y es la que yo voy a explicar. Son 5 pasos. El primero es construir tu dotación actual, cómo se distribuye tu dotación actualmente. Segundo es, si es que tienes una demanda, que la puedas construir. Tercero es comparar esa dotación con esa demanda que tú construiste. Luego empezar arbitrariamente a reducir la jornada de todos los de 45 a 40 y recalcular esa comparación. Y ahí empezar a jugar con las variables con las cuales uno puede jugar en los turnos para ir viendo cuál es la mejor solución que mejor se adapta a tu realidad de tu negocio. Entonces vamos paso por paso. Primero, ¿qué significa construir la dotación actual? Aquí, por ejemplo, yo tengo 6 personas, tengo 4 que son los amarillos, que son una jornada ordinaria de 45, y tengo 2 part-time que están en ese tono medio celeste. Entonces, Alexis entra a las 8 de la mañana y sale a las 18, es su turno. Arturo y Charles entran a las 10 y salen a las 8 de la noche. Gary entra un poco más tarde, junto con Claudio y con Mauricio, todos a las 12, y se van ahí, como se ve, uno a las 10, que Gary probablemente cierra el local, y Claudio y Mauricio, que son part-time, se van de cada uno en un horario establecido. Entonces, ¿cómo uno construye una dotación dado esta distribución de turnos? Una dotación es cuánta gente tú tienes distribuido en cada hora del día o en cada momento del día. Entonces acá, por ejemplo, Alexis, que llega a las 8 y está solo en la tienda, hasta las 10, después llega Arturo y Charles, por lo tanto, junto con Alexis son 3 personas, hasta las 12, después a las 12 llegan Gary con Claudio y Mauricio, entonces ahí tienen 6 personas, y después a las 18 se van 2, quedan 4, y casi todos se van a las 20 horas, solamente queda Gary, que es el que se encarga de cerrar el local. Entonces, esto es la construcción de una dotación, es cuántas personas tú tienes en cada momento del día, de acuerdo a los turnos que tú planificaste. Uno puede hacer este ejercicio para todos los días, y uno se va a dar cuenta que algunos días tiene una distribución distinta a otros, y justamente el conocer esa distribución distinta es empezar a conocer el negocio, que aunque parezca extraño, muchas empresas todavía no saben que esto es así. Bueno, después pasamos al segundo paso, que es construir una demanda. ¿Qué es lo que es una demanda? Es qué cantidad de personas tú realmente necesitas cubrir
a lo largo del día para cumplir con los objetivos de tu negocio. Y el cómo calcularlo, de nuevo, depende de tu empresa. Por ejemplo, el retail, en general, mide el flujo de personas que entran a la tienda, a un local, y ese número de personas que están dentro de la tienda lo multiplican por un valor que se llama CPV, clientes por vendedor, y con eso calculan cuántos vendedores distribuidos a lo largo del día necesitan tener para satisfacer de la mejor manera posible a esos clientes que están entrando a la tienda. O, por ejemplo, el mundo mundo gastronómico, un restaurante. Un restaurante tiene el registro de las ventas por hora. En general tiene algunos pics, hora de almuerzo y en la tarde o en la noche. Entonces, esas ventas, ellos pueden calcular cuántos garzones y cuántos coperos y cuántos cocineros necesitan para satisfacer de la mejor manera esas ventas que les van a llegar. O, no sé, una oficina donde se hace principalmente trabajo administrativo y por lo tanto necesitan un número fijo de personas desde la hora de entrada a la hora de salida. No hay muchas variaciones entre medio, es una demanda más constante. Entonces ahora viene el paso 3. Una vez que tú tienes tu dotación distribuida en el día y tú tienes tu demanda, las comparas y empiezas a darte cuenta de cómo estás hoy día en tu negocio. Es comparación de dotación versus demanda. Y con esto tú te das cuenta si es que estás armando o estás planificando bien a tu gente para cumplir con esa demanda, si realmente estás persiguiendo una demanda o en realidad no. Por ejemplo, aquí se ve que la demanda, que es la roja, en general nunca está por sobre la dotación. Por lo tanto, esta es una empresa que está persiguiendo ese objetivo de manera natural. Pero hay muchas empresas que en general no tienen demanda. Entonces, este es un primer paso para descubrir y entender tu negocio. Una vez que tú aplicas esta metodología, te vas a dar cuenta de cuál es tu negocio y viene el cuarto paso, que es arbitrariamente ahora reducirle a las personas que trabajan las 45 horas, por ejemplo, 1 hora al día, que es como lo más típico, o lo proporcional para pasar de las 45 a las 40. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo reduje 1 hora a Alexis, a Arturo, a Charles y a Gary. A todos ellos estoy diciendo que salgan 1 hora más temprano. Y con esto yo puedo calcular nuevamente mi dotación, que ahora está en un tono más verdoso. De hecho, la dotación anterior está en un gris por detrás. Y con este ejercicio de haber reducido las horas y haber calculado nuevamente esta dotación, yo puedo volver a comparar la dotación nueva, que es con la reducción, con mi demanda anterior. Y con esto puedo identificar qué tan mal estoy respecto al escenario anterior o si en realidad no hay muchos cambios. Entonces, por ejemplo, acá la demanda es la misma y yo, mirándolo así a grosso modo, veo que no hay tanta diferencia, que no se producen alguna subdotación importante y por ende quizá una reducción así arbitraria es suficiente para pasar a las 40 horas sin haber afectado mucho mi negocio. Eso le puede pasar a muchas empresas, a otras no. Obviamente a otras sí puede causar subdotación importante y por ende tienen que empezar a jugar y a rearmar los turnos. Y aquí yo les voy a mostrar cuáles son las típicas variables con las cuales uno puede jugar. La primera es súper sencilla, que es distribuir los turnos distintos a lo largo del día. Por ejemplo, si yo le pido a Alexis y Gary que lleguen 1 hora más tarde, por ejemplo, o sea, abrimos la tienda un poco más tarde, vamos a desplazar estos bloques de turno, por lo tanto vamos a mover la curva de dotación, y esto puede hacer que podamos redistribuir mejor la dotación para cubrir esos gaps o esas brechas entre la dotación y la demanda. Este es el típico ejemplo y es más fácil de probar. Quizás con eso yo puedo determinar que me bastaría con abrir 1 hora más tarde o con traslapar a personas o destraslapar de manera a hacer la dotación más homogénea, y son variables que tiene que jugar cada empresa. La segunda variable es ver o estudiar qué significaría incorporar horas extra. Por ejemplo, yo puedo pedirle a Arturo y Charles que se queden 1 hora extra ciertos días para poder tener el mismo escenario original. Porque quizá, y eso tiene que estudiarlo cada empresa, ese sobrecosto de las horas extras es más conveniente para el empleador que tener que contratar a una persona nueva, porque puede ser más caro. Y al mismo colaborador también puede ser atractivo, quizás
ganar un monto adicional. Muchas veces esto es posible, muchas veces no es posible, ya sea porque se necesitan demasiadas horas extra, o porque no es rentable, o porque los colaboradores no están disponibles para extender su horario de trabajo, justamente en virtud de buscar esta armonía entre la vida laboral y la vida personal. Y entonces hay que empezar a jugar en si pensar en contratar más personas de refuerzo, sean part-time o sean full-time. Probablemente lo que hemos visto es que en esta gradualidad va a ser más un híbrido, ¿ya? Un híbrido entre tratar de ir cubriendo con algunas horas extra y en el tiempo ir eliminando esas horas extra. La tercera variable es poder concentrar a personas durante la semana. Originalmente, por ejemplo, si yo tengo 5 días a la semana, con turnos de 9 horas cada día, esas son las 45, y yo lograba agrupar a la gente de tal manera de cumplir con mi duración toda la semana. Ahora quizá hay que estudiar que las personas, por ejemplo, trabajen 4 días seguidos a la semana, 10 horas al día, y eso concentrarlos a principio o final de semana. Y quizás con eso uno puede, contratando un poco de gente adicional, concentrarlos de tal manera de hacer esto más eficiente. Esto actualmente en la normativa no se puede hacer. Hoy día el artículo 22 dice que uno tiene que trabajar mínimo 5 días a la semana. Pero yo con esto estoy invitando a que uno pueda jugar con variables, pueda atreverse a probar cosas y a ir viendo cómo esto puede conversar con la normativa. Y por último, una variable que es súper importante y que yo diría que hoy día es la menos explorada, de acuerdo a lo que hemos visto, esta es la última positiva de Rodrigo, es que muchas veces cuando hay nociones de productividad dentro de la empresa, se puede considerar este rendimiento para organizarlo mejor. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo muchas personas y yo de alguna manera medí que cada uno de ellos tiene un rendimiento distinto. Hay personas que tienen un gran rendimiento, 6, y otros que tienen menos rendimiento. ¿Qué herramientas considerar para medir ese rendimiento? Bueno, es difícil. Hay algunas empresas que tienen registro de ventas o registro de productividad o rendimiento, que es fácil, y otros que no, y eso se basa solamente en la experiencia y conocimiento entre el colaborador y el empleador. Pero si uno puede empezar entonces, teniendo eso en mente, a agrupar a gente para hacer grupos que sean más homogéneos en una productividad conjunta, te puede ayudar a ti a armar las piezas de una mejor manera y juntar a los que tienen más experiencia con los que tienen menos, de tal manera de hacer esta medición mucho más efectiva y eficiente en la planificación. En resumen, en nuestra experiencia en Break no hay una receta, son todas las empresas distintas, todos los negocios son distintos, depende de cada uno. Por lo tanto, hay que empezar a prepararse, hay que ordenar la casa, hay que entender el negocio, y nuestra propuesta es, hay que comenzar con tener una mejor visualización de cómo funciona tu negocio, y para eso proponemos este enfoque de dotación versus demanda. Y para eso, obviamente, apoyarte en algún sistema digital que te permita visualizar todas estas variables con las que tú puedes jugar, y que si tú haces cambios, eso se refleja al tiro en esta dotación y esta demanda. Creemos que es la mejor alternativa para estudiarlo y para tomar una mejor decisión. Eso es, Rodrigo, la presentación mía. Santiago, muchas gracias por la claridad. Es un ejercicio súper práctico el comparar la dotación con la demanda, y esto se liga directamente con lo que veníamos conversando del sello 40 horas y del proyecto de ley. Es anticiparnos de alguna manera cómo adecuamos nuestros turnos, preguntas que por lo demás hemos estado recibiendo a través de nuestro chat y de preguntas y respuestas. Todos ya saben, pueden ingresar sus preguntas para reunirlas al final de las presentaciones, y ahí a los expositores podrán responderla. Queda entonces ahora, Santiago, la pregunta que viene. Bueno, ¿qué impacto tiene la reducción de la jornada laboral sobre la asistencia y el presentismo de las personas? Y para eso entonces quiero invitar a Diego López a que se sume ahora a nuestra presentación. Diego es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, apasionado por la correcta atención a clientes, con experiencia enfocada en el servicio y además el emprendimiento. Desde el año 2016 trabaja en GeoVictoria y actualmente es gerente de postventa con el objetivo de ayudar a los clientes con herramientas de gestión para que puedan lograr más. Hoy nos hablará sobre el comportamiento de la asistencia y el presentismo en trabajadores con jornada reducida versus la jornada de 45 horas. Diego, muy bienvenido, qué gusto tenerte.
Muchos nos hacemos esta pregunta, ¿qué efecto tiene la reducción de la jornada sobre el comportamiento de las mismas personas en la asistencia, si van o no van, si se producen estas horas de atraso? Y tú tienes material interesante desde GeoVictoria para analizar. Por favor, el espacio es tuyo. Sí, hola, ¿y se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, bueno, muchas gracias Rodrigo por la presentación y muchas gracias al equipo que estuvo presentando antes porque también nos da un buen preámbulo para lo que vamos a mostrar ahora. Vimos con el sello de 40 horas cómo implementarlo para cada uno de ustedes en sus empresas, vimos cómo está el proyecto de ley, vemos que lo amplio que está, lo robusto. Yo pensé que era un poco más limitado, tal como decía ahí Rodrigo al final, que es bastante más robusto. Vimos también con Break cómo poder mejorar la planificación. Pero ahora, tal como se estaba previendo, voy a compartir presentación. Ahí me confirman si es que se está viendo bien. Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver cómo ha afectado la reducción de horas extra, o de horas trabajadas con respecto de 45 a 40 horas, tanto en Chile, pero también como hemos visto en casos del mundo. O sea, ¿en qué está afectando? Hemos hablado mucho de bienestar, pero ¿cómo ha afectado, cómo han sido los casos en otros países? Y también adelantar y también ser como, está recién salido del horno un estudio que estamos lanzando acá en este webinar sobre datos en Chile. Bueno, para partir sobre nosotros, ¿qué hacemos en GeoVictoria? GeoVictoria somos una empresa de control de asistencia en la nube, donde combina al final esta tecnología con un apoyo de equipo de expertos para acompañar a nuestros clientes al cumplimiento de su objetivo. Nosotros tenemos más de 5.000 clientes, más de 25 países, 2 millones de marcas diarias, y con estos datos son los que hicimos un estudio con datos reales, con datos de empresas que ya están implementando, aunque sea parcialmente, personas con 40 horas, con respecto a otros tipos de jornada. Tenemos gente con 30 horas, 35, 40, part-time son los con menos horas, de 40 a 45. Hay algunas jornadas también de distribución excepcional sobre 45 horas, por ejemplo, en seguridad, en salud, en minería a veces, en algunas semanas. Entonces, la idea es comparar cómo es el comportamiento de estas personas. Y antes de partir con estos datos, no, quiero comentar preguntas una pregunta que es bastante frecuente que nos llega a nosotros desde nuestros clientes de GeoVictoria, que es muy parecida a lo que estuvo explicando un poco Santiago de Break antes de cómo adecuo yo, por lo menos en un sistema de control de asistencia, quiero extrapolar un poco acá, cualquiera sea, qué tengo que hacer en un sistema de asistencia computacional para pasar de 45 a 40 horas. Por lo menos en lo que afecta a un sistema de control de asistencia, es bastante simple. En el caso ya de que tengan pensada cuál deberían ser las horas a reducir, solamente se carga la planificación y un sistema de asistencia automáticamente debería empezar a calcular ya con estas nuevas 40 o 44, 42, 41 horas en vez de 45. Si es que tiene compensación semanal, basta también cambiar la configuración de que se compensa las 40 en vez de las 45 y ya va a estar funcionando y calculando automáticamente y no debería haber mucha más configuración. Por lo que la parte de un sistema de control de asistencia, el traspaso de 45, aunque sea prorrateado, proporcional de a poco, hasta las 40 horas, es bastante simple. La dificultad es la parte anterior que explicaba Bray, que es cómo llegar a esta planificación de 40 horas, pero la parte del control de asistencia es bastante simple para que las empresas que siguen con la duda o se empiezan a pedir, ya, ¿y cómo lo hago acá? ¿Y cómo lo hago con un sistema de asistencia? Por lo menos esta debería ser la parte más fácil de implementar. Entonces, antes de partir con los datos de Chile y con el estudio que nosotros hicimos, empezamos a investigar qué que se han hecho en otras partes del mundo, cómo están en el resto del mundo y cómo estamos en Chile. Y con respecto al resto del mundo, nos queremos comparar un poco con el OCDE, con la OCDE, vemos en la OCDE el límite máximo de horas trabajadas ya está en 40 horas promedio. Y particularmente los países europeos, Asia, o los más desarrollados, ya están en 40 horas y están pensando en reducirla todavía. Están muchos en planes de reducirla a 35, 36 horas. Ellos están en esa parada hoy en día. Nosotros, pero el resto de los países, como podemos ver en el mapa a la derecha,
que están en un color más oscuro, que tienen más de 40 horas, y en África y en Latinoamérica se da más, y en los países en vías de desarrollo se da más, que el promedio de horas máximas a la semana suele ser 45 horas, en algunos más todavía. Por ejemplo, Colombia, acá podemos ver que está en 48, aunque ellos acá se le acaba de aprobar una ley de que desde el 2023 va a empezar a bajar las horas máximas trabajadas hasta llegar a 42 en, no me acuerdo si 4 o 5 años de a poco. Entonces, ¿cómo está Chile? Si bien la OCDE está en el límite de 40 horas, Chile actualmente tiene 45 horas, pero también es importante es el promedio planificado real. ¿Cuánto está más que trabajando realmente, cuánto se está planificando? Si bien el máximo es 40 horas en la OCDE, el promedio planificado en estos países es de 37 horas. Entonces la gente en verdad en promedio está trabajando 37 horas semanales. En Chile, si bien el límite es 45 horas, podemos ver que según los datos del 2017 que entrega la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Chile está trabajando en promedio 41,3 horas, porque esto también incluye a la gente part-time, entre otros cargos que ya estaba trabajando un par de horas menos. Ahora, sí es preocupante que Chile está con los países con más horas de trabajo semanal de toda la OCDE, que algunos pensaban que estamos top 1, top 2, no tanto, pero sí estamos dentro de, estamos, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos en el 6º lugar de los países con más trabajo semanal, y obviamente Colombia va a empezar a bajar ya que va a tener el nuevo, se aprobó la ley para reducción de jornada. Entonces, estamos dentro de los países que más trabajan en el mundo, sí, o por lo menos de los países con más desarrollo, más desarrollados. Ahora, ¿qué se ha hecho en otras partes del mundo? ¿Qué datos existen? ¿Qué estudios se han hecho? ¿Qué pruebas se han hecho en reducción de jornada? Nosotros obviamente no vamos a ser los primeros ni los últimos que vamos a reducir la jornada laboral. Muchos países ya la han reducido de 45 a 40, y en otros países están sacando estudios bastante actualizados de reducción de 40 a 35. Voy a mostrar 3 casos. Primero, en el caso de Islandia, un informe que sacaron en el 2021, donde en un sector público principalmente, en varias municipalidades, redujeron la jornada de 40 a 35 o 36 horas semanales sin disminuir sueldo. Acá, como son municipalidades, son áreas financieras, áreas de salud, áreas de seguridad también de cada municipalidad. Y los resultados, después de 18 meses de estudio, que esto no es algo que se hizo de un mes para otro, sino que fueron 18 meses de estudio, casi 2 años, y teniendo todavía trabajadores o funcionarios que trabajaban a las 40 y otros con 35, se pudieron dar estos resultados. Primero, las áreas contables gestionaban 6,5% más facturas al día, no por hora, sino que al día. Tuvieron un aumento en productividad. Los policías o las policías municipales atendían el mismo número de casos policiales a la semana. No hubo una reducción de productividad, sino que se mantuvo a pesar de la reducción de horas semanales. Pero también es importante, y en lo que hemos hablado un poco antes y lo que hablaba el Ministerio del Trabajo con el sello de 40 horas, la reducción de licencias por estrés laboral al año, y al final el bienestar proporcionado por esta reducción de horas trabajadas fue notoria. Hay que detallar que estos resultados fueron después de 18 meses. ¿No? Obviamente los primeros meses fueron más caóticos, fueron quizás no los resultados, pero la organización se fue adaptando a cómo poder seguir siendo eficiente a pesar de la reducción de horas semanales. También tenemos el caso de Suecia, el 2017, donde un grupo de enfermeras bajaron 5 horas la jornada laboral de 40 a 35, que es una reducción similar a la que queremos hacer nosotros, pero 45-40, sin disminuir el sueldo. Acá podemos ver que también que uno de los cambios más notorios es que las licencias médicas se redujeron a la mitad. O sea, imagínense que ahora la mitad de personas está emitiendo licencias médicas, principalmente por estrés, que sabemos que el rubro de la salud es un rubro bastante estresante, muy intenso. Pero además de que se disminuyeron las licencias médicas, como tenían que ser más eficientes en el menor tiempo, se generaron, a pesar de bajar 5 horas a la semana, se generaron un 85% más de actividades con los pacientes, ya que en estas organizaciones buscaron las formas de cómo poder lograr más acción, más efectos en menos tiempo, de forma más rápida.
y esta organización tuvo el éxito de, a pesar de reducir las horas semanales, tuvieron un 85% más de actividades con los pacientes, que esto va desde caminar por los pasillos, sacarlos a pasear, hacer juegos, interactuar con ellos para que al final no estén aburridos o tengan una mejor recuperación. Por último, tenemos el caso de Suecia del 2016, que esto va un poco más alejado de los otros dos estudios, pero lo encontré muy interesante. Hicieron un estudio el 2016 reduciendo 2 horas diarias de trabajo, sin disminución de sueldo, que estos sí son bastante la reducción, eso sí, son 10 horas menos, sería como pasar de 45 a 35. Pero lo interesante es que cuando se reduce esta cantidad de horas de trabajo, la calidad de sueño de los trabajadores y el estrés que tenían al intentar dormir, o sea, cuando están acostados o al estar durmiendo, mejoró significativamente. E incluso las personas comenzaron a dormir 23 minutos más al día. O sea, no solamente mejora la calidad de sueño, sino que la cantidad de sueño que están teniendo las personas, que obviamente esto es vital para la salud mental de cada uno de nosotros. Entonces, son muchos los estudios que hablan sobre productividad, principalmente de bienestar, que eso obviamente es lo que más afecta familia, bienestar, es la reducción de horas semanales. Pero cuando vemos información de atrasos, ausencias, al final de algo más laboral o con respecto al control de asistencia, vemos que no hay mucho, no encontramos, más allá de las horas trabajadas y planificadas que entrega la OCDE, no hay muchos estudios. Entonces, ahí nosotros quisimos ser pioneros en esto y presentarlo al mundo. Entonces, ¿qué datos tenemos en Chile? ¿Qué afecta? Vamos a ver si es que tenemos buenos resultados en la reducción de jornada. Bueno, ¿cómo hicimos este estudio? Nosotros no quisimos hacer encuestas o preguntas o test o pruebas, sino que usamos los datos reales, sacamos una muestra de 200 empresas de las que usan GeoVictoria, que son equivalentes a 18.000 trabajadores chilenos. Comparamos los datos de entre julio 2021 a julio 2022 y excluimos, eso sí, las personas que trabajan part-time o muy pocas horas, que eso se entiende que es un grupo selecto, sino que o particular de trabajadores para que no bajaran tanto los promedios, no afectaran tanto los resultados. Entonces, primero sacamos cuál es la hora semanal planificada en Chile. Con los datos que tenemos. Podemos ver que obviamente la mayoría de los trabajadores tiene una jornada de 45 horas, que es equivalente al 43%. También hay un importante número de personas que trabaja de forma planificada más de 45 horas, que sabemos que hay un gran número de industrias como seguridad, como salud, como u otras que tienen distribución excepcional de jornada que permite legalmente tener sobre 45 horas semanales, y por eso este número, que vemos que más de un 50% de los trabajadores tiene planificado 45 más horas a la semana. Pero también nos llamó la atención que ya hay muchas empresas que están planificando a sus trabajadores para que tengan menos de 45 horas a la semana, donde vemos que hay un 16% que tiene entre 41 y 44, y tenemos un 8% que ya tiene 40 horas, y un 7% que tiene 35 y 40, que cuando vimos los resultados son principalmente rubros de gastronomía o de turismo que suelen tener jornadas un poco más distintas por al final la demanda de clientes de público. Entonces, ¿cuáles son los promedios? Con los datos que sacamos del 2021-2022, vemos que, y sacando los part-time, vemos que en Chile hay un promedio de 44,5 horas semanales planificadas, pero cumplidas baja 42,3. Obviamente, entre lo que se planifica y lo que se cumple, hay una diferencia importante, y esto baja 42,3 horas semanales, que es lo que efectivamente estarían trabajando las personas. ¿Cuáles son las industrias que más tienen menos horas o más horas? Vamos a ver que las industrias con más jornadas de 40 horas semanales están el mundo financiero, donde es un importante porcentaje que está muy por lejos del resto de las industrias, que tiene ya un 47% de los trabajadores en 40 horas. Incluso sabemos que hay algunas empresas, bancas que ya están con 39 horas, como es el caso de Scotiabank. Y agricultura, que seguramente por realidades pueden permitirse tener un 11% de sus trabajadores con 40 horas semanales, que vemos que es poco, no hay industrias con mucho más porcentaje de sus trabajadores con 40 horas semanales. Sí aumenta cuando hablamos de industrias que tienen jornadas entre 41 y 44, donde vemos que outsourcing de retail
la mayoría de los trabajadores en este rango que son reponedores, promotores, que tienen el rango en estas horas trabajadas, gobierno, que tiene un 94% ya de sus funcionarios trabajando entre 41 y 44 horas semanales, y el turismo también, que el 50% está en este rango, el otro está en menos. De las que están en 45 horas semanales, construcción principalmente 90%, logística 88%, servicio al cliente y call center 86%, que obviamente cuando hay atención a público es un poco más complicado reducir la jornada porque estarías reduciendo la atención a tus clientes, y el retail, el 75% ya está con horarios de 45 horas semanales. Por último, las industrias con más jornadas sobre 45, seguridad, que acá sabemos que hay, está si no me recuerdo, el 2x2, que son turnos de 12 horas, y después por 2 días y 2 días de descanso. Manufactura, que nos llama mucho la atención, que tienen planificado muchas horas, que yo sepa o no sé muy bien cuáles son las manufacturas que tienen legalmente distribución excepcional de jornada para trabajar más de 45, pero hemos visto que gran parte de esta industria trabaja planificada sobre 45 horas semanales, y también outsourcing de servicios generales, que esto puede ser aseo, entre otros outsourcing varios. Entonces, acá podemos ver cuáles son las industrias que más están reduciendo la jornada o que más han podido reducir la jornada y cuáles no, que al final son las que tienen mayor desafío al bajar. Entonces, resultados. Comparando, o cuáles son las diferencias en el comportamiento de las personas con jornada de 40 horas comparadas con las de 45. Tenemos primero que las personas con 40 horas se ausentan un 3,7% menos que las de 45 horas a la semana. O sea, si tenemos, al final de mes tenemos 100 ausencias en la empresa, pasaríamos a prácticamente 96 ausencias por solamente el hecho de reducir la jornada de 45 a 40 horas. Otro importante es que las personas con 40 horas cumplen mejor su jornada un 2,7%, lo que esto es un poco contraintuitivo a lo que nosotros creamos en porcentaje por lo menos. Uno diría, ya si se reduce la jornada de 45 a 40, la gente va a seguir llegando igual de atrasada y esto haría que en proporción se cumpla menos la jornada. Pero nos pasó completamente lo contrario, de que no solamente no se mantuvieron los atrasos o las salidas anticipadas, sino que se redujeron. Quiere decir que las personas con 40 horas semanales trabajan incumplen un 78 minutos menos que las personas de 45 horas. Esto quiere decir que al final hay menos descuento y hay más cumplimiento de la jornada. Otro súper importante, y por lo menos lo que hicimos el análisis, nos llamó demasiado la atención, que hay una disminución de licencias médicas en un 40% entre 45 a 40 horas, y cuando vemos las personas que están entre los 41 y 44, hay una disminución de un 20% de las licencias médicas, que esto es muy importante, es muy impactante con respecto a los otros datos que eran bastante menores. Ahora, eso sí, lo que hemos visto es que hay un aumento, un 88% en las horas extras semanales, que eso sí es un poco grave, pero lo vamos a explicar lo vamos a detallar un poco en la siguiente slide, que es sobre cuáles son las recomendaciones para las empresas que están buscando esta reducción de jornada y que hemos podido ver de las experiencias de otros países que ya han hecho esto. Primero es buscar mecanismos para ser más eficientes. Lo que vimos en otras industrias, en otras industrias o en otros países que ya lograron bajar estas horas semanales, no es que solamente bajaron las horas semanales y simplemente trabajaron y funcionó mejor, sino que al tener el reto de cómo poder lograr más en menos tiempo, tuvieron que cambiar sus procesos, tuvieron que cambiar su forma de trabajar. Y acá es importante, lo que muchos expertos recomiendan, reducir tiempo en reuniones, que muchas veces se alargan innecesariamente y esto quita muchas horas de trabajo. Buscar actividades en las personas que son más operarios o que están más en terreno, que tienen que tomar acciones, buscar actividades que sean más efectivas y más cortas y reducir estos tiempos ociosos del personal. Hay estudios que dicen que las personas pueden llegar a tener hasta 2,5 horas de mirar el celular a la semana en el trabajo, y obviamente esto afecta la productividad y cuáles son los rendimientos. Lo otro que hemos visto, y particularmente con las horas extras, que se aumentó en los datos que hemos visto en Chile, es que si bien en Chile hemos ido reduciendo las horas trabajadas, se sigue pensando en un trabajo de 45 horas.
Entonces, que eso no pasaba o no pasa en otras industrias cuando se baja, se piensa en un 40 horas. Acá en Chile, en algunas industrias hemos bajado a 40 horas, pero como seguimos pensando en 45, hay horas extra excesivas y también la gente en artículo 22, que había muchas preguntas de cómo yo hago para artículo 22, trabaje menos, cambiando la mentalidad y la cultura de la empresa, que ya no hay que trabajar de las 8:30 a las 6:30, sino que hasta las 5:30, o partir un poco después para que la cultura sea de 40 horas. Pero sobre todo, medir, medir y medir. La única forma de mejorar la productividad, de mejorar los resultados y al final ver que uno lo está haciendo bien, la única forma de mejorar es si uno lo está midiendo. Entonces, esos son un poco las conclusiones y los resultados del estudio. Ahí no sé si, aprovechando que ya estamos terminando, no sé si alcanza un tiempo para preguntas o lo dejamos para el final, Rodrigo. Dejémoslo para el final. La verdad que siguen Perfecto. llegando preguntas a todos los que quieran preguntarle, bueno, a Diego o a cualquiera de nuestros panelistas. Nos pueden ingresar en preguntas y respuestas la información. Ahí vamos a estar condensando todas estas inquietudes. Pero, Diego, es evidente entonces que aquí se requiere un cambio cultural. Efectivamente, debemos desarrollar, no es llegar a implementar las 40 horas, No. tenemos que cambiar el mindset, tenemos que cambiar la forma de pensar cómo se controla la jornada. Y ahora cae la pregunta, entonces, bueno, ¿y cómo se vive desde la experiencia esto? Y para eso quiero invitar a Fernando Fortes Salaquet, que es periodista y comunicador social, coach ontológico y máster en entrenamiento. Actualmente se desempeña como gerente de cultura en WOM Chile. Es experto en desarrollo y cultura organizacional y hoy nos presentará el caso de WOM y cómo se implementó la jornada de las 40 horas. Fernando, bienvenido. Qué agrado poder tener la experiencia de una empresa que ahora lleve a la práctica todo lo que hemos estado conversando esta mañana. Hola Rodrigo, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los presentes y a los participantes de este webinar. Muy contentos de poder estar acá y contarles un poquito cuál ha sido nuestra experiencia, más desde lo conversacional, sin presentación, más como todo lo que ha pasado y toda la agüita que ha pasado bajo el puente durante estos 7 años y medio de vida que tiene nuestra compañía, que es WOM Chile. Quizás ustedes no saben, pero nosotros lanzamos WOM el 2015. Nace un 7 de julio, nace la marca WOM, y lo que en realidad nace, nos dimos cuenta ese 2015 de que había una oportunidad grande de crear una cultura, más allá de crear una marca. Nosotros siempre pensamos que nuestra marca es un producto de la cultura que tenemos, y ese 2015 nos dimos cuenta de que en Chile había una oportunidad enorme de crear una cultura que estuviese realmente del lado de las personas y de los clientes. Nos habíamos dado cuenta de que probablemente muchas compañías y todas las declaran estar del lado del cliente, pero que eso no ocurría en la práctica, era cosa de ver nomás las bandas de precios de muchos servicios esenciales, etc. Y entramos al mercado ese 2015 con la convicción de enriquecer la vida de las personas y democratizar las telecomunicaciones en Chile. ¿Por qué parto diciendo eso, de estar del lado de los clientes? Finalmente porque acá en la compañía también hay 3.300 personas que están trabajando para poder estar junto con nuestros clientes y suplir sus necesidades. Y también nosotros que trabajamos en la compañía nos dimos cuenta de que para tener resultados diferentes, de alguna manera también teníamos que hacer las cosas de manera diferente a cómo se venían haciendo históricamente en el mundo de las organizaciones en Chile. Y así el 2015 nace WOM y lanzamos un montón de tiendas a la calle, empezamos a abrir tiendas, etc. Y nos dimos cuenta en ese minuto de algo bien importante y tenía que ver con la calidad de vida de las personas que trabajaban en nuestras tiendas. Nosotros teníamos tiendas que trabajaban las primeras semanas se trabajaban estas 45 horas semanales y nos dimos cuenta que la calidad de vida de estas personas no era lo deseado, terminaban, cerraban sus tiendas y una vez que cerraban la jornada laboral se quedaban ordenando la tienda, qué sé yo, y a la larga se estaba trabajando de una manera en que nos habíamos dado cuenta que no ayudaba en ningún sentido a conciliar la vida personal con el trabajo, y que generaba estrés y que generaba una sobrecarga y una insatisfacción en las personas que tarde o temprano se iba a traducir también en problemas de productividad en la compañía. Entonces, en ese minuto nacen las 40 horas en WOM, se empieza a dar el debate
al interior de la compañía mucho antes de que se diera en nuestro Congreso Nacional este debate, y también nosotros siempre pensamos que las empresas tenemos una responsabilidad importante en empujar los cambios sociales también, y no esperar que todos los cambios sociales vengan desde el centro del poder, sino que también poder generar ciertas acciones y cambiar ciertas políticas en la forma en la que trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas y avanzar hacia una sociedad que fuese más justa, más inclusiva, donde los papás tuvieran tiempo para estar con los hijos, donde las mamás también. Mi caso personal, yo cuando nació mi hija, yo terminaba mi jornada laboral en aquel entonces, llegaba a mi casa y mi hija ya estaba durmiendo, y por lo tanto el primer año de vida fue muy poco el apego o lo cerca que yo podía estar de ella. Y por lo tanto, el tema de la jornada laboral influía directamente en cómo se estructuraba la familia y también las dinámicas familiares. O sea, tiene un montón de alcance. Y nos dimos cuenta ahí en ese 2015 que teníamos este problema en las tiendas y que el problema en realidad era la duración de la jornada. Y este cambio nace desde la Vicepresidencia de Comercial y Operaciones, y se empezó a dar el debate al interior de la organización, y dijimos, bueno, si nosotros estamos del lado de los clientes, nosotros también estamos del lado de las personas y las personas que trabajan con nosotros. Y se dio el debate de este cambio cultural, obviamente, y también nos dimos cuenta de que habían un montón de mitos alrededor, habían un montón de sesgos también, y también un statu quo y la costumbre de hacer las cosas de una manera, básicamente. Entonces empezamos a probar, y desde el área comercial dijimos, ok, bueno, y aquí me engancho un poco con la presentación de Santiago Brunet, porque era súper importante entender la dinámica que estaban teniendo las tiendas, porque nosotros teníamos tiendas en los malls, teníamos tiendas de calle, tenemos una fuerza de venta a terreno, ¿no es cierto? Y eran todos trabajadores que estaban contratados directos por la compañía en ese minuto. Y nos dimos cuenta de que lo que teníamos que hacer era ajustar el horario, porque además nosotros tenemos una capilaridad de tienda importante, entonces los traslados de la persona que vive en la Florida, que se tenía que trasladar a Maipú, porque en la tienda de la Florida ya no habían vacantes para esa persona que estaba ahí. Entonces nos dimos cuenta que las personas, además de trabajar estas 8 horas diarias, estas 45 horas semanales, además se demoraban 1 hora y media en llegar al trabajo y 1 hora y media más en volver a la casa. Entonces, al final no eran 8 horas diarias, sino que estábamos hablando de alrededor de 11 horas diarias en razón del trabajo. Y esto afectaba tremendamente la calidad de vida de un montón de personas. Y ahí se tomó la decisión de cortar la jornada laboral, lo que tiene un montón de derivadas que pudimos ver en las presentaciones anteriores, de cómo ordenamos los turnos, qué sé yo, pero creo que lo más importante es tener la voluntad de hacerlo, y tener un equipo directivo que esté comprometido realmente con eso, ¿ya? Y los beneficios se ven. Nosotros no somos, porque la discusión, y súper interesante los datos que presentaron ahí de la OCDE, siempre se ha dicho que el chileno trabaja mucho y produce poco, ¿ya? Eso es Vox Populi, todo el mundo lo comenta, que la gente viene a la oficina a calentar el asiento, que antes de ponerse a trabajar se leyeron, qué sé yo, todas las sociales del diario, qué sé yo. Y hay un montón de mito alrededor de eso. Nosotros somos una compañía que de alguna manera nace con las 40 horas, nacemos así. Por lo tanto, tampoco es que nosotros hoy día estemos pasando por un proceso de gestión del cambio o que estemos tensionados de alguna manera para lograr estas 40 horas, pero nace de una declaración, nace de una voluntad, nace de decir, nosotros queremos ser así, este es el ser que quiero ser. Y obviamente muchas compañías van a tener que transitar del ser que son al ser que quieren ser, y no tanto el ser que deben ser, ¿ya? Porque también está la mayor tensión se produce en las organizaciones probablemente cuando el deber ser está muy lejos del ser actual, ¿ya? Y insisto, sin el compromiso de los altos directorios, sin el compromiso de todo el equipo directivo, es difícil llevar a cabo estas iniciativas. Nosotros nos dimos cuenta porque todo esto nace de las tiendas, y de alguna manera esto no nace desde la cúpula, desde la cima de la organización, sino que es un cambio que se gestó desde las bases de la organización. Y en ese minuto, me acuerdo, en 2015 se realizaron un montón de focus group
con un montón de ejecutivos, nuestros queridos ejecutivos multiskill que están en las tiendas, se realizaron un montón de focus group para entender cómo eran sus dinámicas desde que salían de su casa, pasaban al trabajo y cómo volvían. Y ahí nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era cortar la jornada a 40 horas, y no solamente para las tiendas, sino que para todo WOM, ¿vale? Todo el edificio corporativo, independientemente que acá se trabaje con el artículo 22, acá igual, y porque uno trabaja con el artículo 22, uno igual tiene que cumplir jornada y cumplir objetivos. Bueno, nuestra jornada también es de 40 horas en el corporativo. Y en ese momento, bueno, se levanta esta información de las tiendas y se decide, y ahí me engancho con Santiago, que es súper importante entender, hacer estas curvas de cuál es mi demanda, digamos, y cuál es la dotación que necesito para poder cubrir esta demanda. Y nos dimos cuenta que obviamente teníamos ciertos lugares, había geopolíticamente, habían distintas demandas en distintos lugares, habían horas del día con mayor demanda, horas del día con menos demanda, incluso horas de ocio, podríais decirle de alguna manera. Nos empezamos a armar este rompecabezas, y finalmente, bueno, la solución fue llegar a instalar estas 40 horas en nuestro segundo mes de funcionamiento como compañía. Se instalan las 40 horas para todo WOM, y además para poder complementarlas con un sistema de turnos part-time de 20 horas. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestro grueso del staff hoy día, trabaja 40 horas semanales, y tenemos un grupo de personas que son nuestra fuerza de ventas part-time, que cumplen el rol de suplir las otras horas, especialmente en todo lo que tiene que ver con los malls, ¿sí? O las tiendas de calle, porque ustedes saben que hay algunos malls, bueno, antes de la pandemia cerraban más tarde, ahora están cerrando más temprano. Pues los felicito, porque tampoco se ha visto afectada la productividad de ellos en relación de cerrar hoy día las tiendas antes. Entonces hay un montón de mitos detrás que la misma práctica los va derribando poco a poco, y también a partir de la observación de estas prácticas hay muchas otras empresas que van aprendiendo y también se empiezan a motivar a generar estos cambios. Los beneficios que tienen indudablemente son muchísimos, principalmente diría yo la posibilidad de compatibilizar de mejor manera la vida laboral con el trabajo, la conciliación importantísima, y por otros beneficios, ustedes creerán que siempre hablan de productividad, que nos va a afectar la productividad, que aquí, que allá. Nosotros trabajamos 40 horas desde que nacemos como compañía, y somos uno de los casos de éxito más grandes de los últimos 30 años en términos de productividad en el país, y en una industria muy competitiva que es la industria de las telecomunicaciones. Entonces, insisto con esto de probar, de derribar sesgos, de empatizar con las personas, de recordar siempre que somos personas trabajando con personas, y que cada persona es un mundo único, que tiene casuísticas individuales, particulares, diferentes a las del otro. Entonces es súper importante tratar de entender que las personas tienen una vida más allá del trabajo, y que trabajan justamente de alguna manera para poder sostener sus vidas. Y desde ahí también tiene que haber una cierta empatía organizacional de cara a la fuerza de trabajo, y sin que se vea afectada la productividad. Yo entiendo que todas las compañías son distintas, el ámbito productivo puede tener muchísimas variables más que las del retail o el de las telecomunicaciones, pero insisto, acá hay un tema de voluntad, hay un tema de compromiso hacia los trabajadores desde las altas direcciones, y nosotros no hemos visto afectada nuestra productividad como compañía. Por el contrario, desde que existen las 40 horas, nosotros somos una compañía súper productiva, y llevamos hoy día más de 7 años liderando la portabilidad en Chile. Don Rodrigo, veo que prendió la cámara, así que... Oye, qué buenísimo tenerte aquí, saber cómo ha sido la experiencia de ustedes de WOM, porque la verdad es un dato no menor. Es una empresa que trabaja en el mundo del retail, que trabaja en tiendas, y que además nace esta inquietud de las 40 horas desde el corazón del negocio, del área comercial misma. Y eso muestra que efectivamente es posible cuando las organizaciones incorporan estas necesidades de sus equipos, porque contribuyen al bienestar, a la calidad de vida, y por supuesto también influyen sobre la productividad en el largo plazo. Les quiero pedir a todos los panelistas que por favor activen sus cámaras para que podamos conversar ya en estos últimos 15 minutos de nuestro webinar sobre este tema que nos ha convocado. De verdad les agradezco a todos que se mantengan conectados. Ha sido sumamente valioso.
lo que cada uno de ustedes ha compartido esta mañana. Y nos han llegado muchas preguntas que les quiero plantear. Las he ido tratando de condensar porque hay muchas que están relacionadas. Y quiero partir, Andrea, Claudia, con ustedes. Con el proyecto 40 horas, una de las preguntas que se repite es ¿cómo se implementan estas 40 horas? Primero, la organización debe tenerlas implementadas antes de postular, puede postular antes, puede hacer las dos cosas en paralelo, en términos prácticos. A ver, en términos prácticos, nosotros chequeamos en el momento si tienen implementadas las 40 horas. Nosotros hacemos este informe a la Dirección del Trabajo. Obviamente pueden presentar antes su solicitud, pero es importante que estén implementadas. O sea, no es futuro, sino en el momento. Como alguna vez le dijimos a alguna empresa, no son 42 horas presentes, sino que son las 40 horas en este momento. Sí, buenísimo. Mira, la verdad es que sí postulan muchas y una vez que uno las llama y les dice, mira, lo que pasa es que tiene que estar implementada porque es un reconocimiento por el hecho de haberse adelantado a la ley. Y nos dicen, ya, dame tiempo, hago el ajuste, todo como señalé, depende. Las que pueden hacerlo más rápido, otras dependen contactar al contador, otros hablar con su encargado de gestión de personas, recursos humanos. Y esas quedan en calidad archivadas. Entonces, claro, el ideal es que ya esté implementada, hace más rápido el proceso, si no entre postulación y fecha de la resolución hay un desfase como importante. Entonces, el ideal es que esté implementada. Claudia, ¿y esas empresas que quedan rechazadas por la razón que sea, pueden volver a postular o deben esperar un plazo antes de volver a hacerlo? Lo que pasa es que aquellas que están en proceso de ajuste no las dejamos en calidad de rechazadas, sino que en una especie de archivo. Entonces nosotros las mantenemos y cuando nos hacen llegar los antecedentes le damos curso. Solo se genera un desfase entre postulación y entrega, pero quedan en esa calidad. Las que quedan rechazadas son aquellas que derechamente no cumplen los requisitos. Eso es importante plantear, Rodrigo, con respecto a los plazos. A nosotros lo que nos preocupa es que entiendo que alguien quiera postular, pero mientras nosotros no tengamos no haya la certeza del cumplimiento de los requisitos, no se puede entregar y por lo tanto no hay un retraso en el procedimiento, sino un incumplimiento de los requisitos. Por eso quizás es mucho mejor que hagan la presentación cuando tengan las 40 horas, porque si no, no va a haber el proceso. Entonces entramos en un loop que nos ha pasado y dice, ¿por qué no me lo entregan? No lo podemos entregar mientras no lo tengan. Eso un poco. Santiago, en ese sentido entonces parece coherente preguntarse, bueno, ¿cómo readecuo primero los turnos antes de presentarme a la solicitud del sello de las 40 horas? Y una de las preguntas que también se repitió entre la audiencia es ¿cómo se realiza esta adecuación? Tú explicaste metodológicamente cómo es, pero en la práctica se utiliza un software, ¿cómo Break apoya esta reorganización de los turnos? Sí, bueno, Break obviamente es una herramienta muy poderosa para visualizar todo esto, con lo cual uno puede jugar fácilmente, es una herramienta muy flexible que permite justamente empezar a conocer el negocio, moviendo o modificando las variables que yo mostré, pero además teniendo siempre la normativa que está verificando en cada cambio que uno hace en una planificación, sea de juego o sea en la realidad, para avisarte en el caso que tú estés infringiendo alguna norma en particular. Entonces, definitivamente Break es una herramienta que ayuda mucho, es algo que tú puedes digitalizar los turnos y por ende tener la variedad de variables todas en un mismo lugar y que puedas visualizar fácil. Obviamente también tú podrías hacerlo en Excel, si no hay que autoengañarse, pero es muy difícil, o es más difícil, porque son muchas variables. Este Tetris es difícil. Y ahí cuando Fernando hablaba y veo que pasó por ese dolor, o al menos esa experiencia, es muy complejo. Entonces, un sistema digital como Break es una herramienta que ayuda a entender el negocio de la mejor manera posible. Diego, con todo esto, tú nos presentaste el impacto que tiene la reducción de la jornada sobre el comportamiento de las personas. Y también surge la pregunta dentro de los participantes en este webinar,
cómo se generan datos en las organizaciones, porque evidentemente yo tengo hoy día una jornada y por mucho que esté en este proceso de adecuación, lo cierto es que el comportamiento no se observa de manera inmediata, hay que analizarlo durante periodos más o menos extensos. En la práctica, ¿cómo se debiera realizar este control de datos o generación de datos para poder visibilizar el impacto que tienen los cambios en las jornadas y las adecuaciones de los turnos? Bueno, es un tema que hay ausencia de datos, o sea, los datos y los estudios son bastante pocos en el mundo en general. El problema un poco es que una organización se tiene que decidir y comprometer con hacer ese tipo de análisis. Por lo menos las organizaciones que han hecho esto son estudios de casi 2 años, son 2 años de gente que también esté revisando, monitoreando. Cuando hacen estas comparaciones también hacen como un estilo de A/B testing, ponen a un grupo de personas con 40, por ejemplo, con 45 horas semanales y otras con 40 y en el mismo momento las comparan para ver cuáles son sus comportamientos. Y el problema es que tampoco es cortoplacista, que también somos muy expertos en el corto plazo, ver resultados inmediatos, en los cambios de bienestar, los cambios de salud mental, los cambios de productividad son lentos porque hay que adecuar los procesos, las actividades, las acciones, las capacidades de las personas para poder reducir, sintetizar, hacer más efectivo y eficiente en las tareas que uno hace, evitar también como dar la vuelta, como hablamos muchas veces en Chile, sacar la vuelta, para poder en menos tiempo poder seguir trabajando en lo mismo. Y lo que hemos visto a las empresas que han logrado hacer estos análisis, de que se han decidido, queremos hacer un estudio interno de que si se puede hacer posible, han tenido que obviamente, como siguen operando con un pensamiento de las horas totales, de 45 horas, tienen que poner reemplazos para las personas que están teniendo jornada reducida, como la prueba, pero han logrado ver y han logrado adaptar la organización para tener buenos resultados. Y eso es lo importante, no solamente pensar que esto no, se reduce y veamos que ojalá nos vaya bien, sino que tenemos que ver proceso a proceso, acción a acción, hay todos los cargos, ver qué se puede hacer para reducir burocracia, para reducir también cosas que son medias circulares en el tema de la burocracia que da vuelta, cómo poder hacer acciones que están haciendo, acciones y poder proponer nuevas ideas. Y la gracia es toda la tecnología que tenemos hoy en día con sistemas para planificar, sistemas de remuneraciones, sistemas de productividad, hay un montón de sistemas y herramientas tecnológicas, para qué hablar el celular en general, WhatsApp, comunicaciones, nos ayudan o permiten hacer cosas creativas para poder hacer lo mismo en menos tiempo y al final poder tener una mejor calidad de vida de los trabajadores, de todos nosotros que somos trabajadores, pero también no ver afectada a la empresa, como hablaba Fernando, de que si bien ellos tienen menos horas trabajando que quizás la competencia, la siguen rompiendo. Entonces, ese es el tema, es cómo poder hacer el cambio internamente, no esperar a hacer el cambio, o sea, no esperar a que uno se adecue, ¿cómo decir? Sea más eficiente y después pasar a 40 horas, sino que pasar a 40 horas y con ese estrés, con esa necesidad de poder surgir, evolucionar y adecuarse, ver cuáles son los cambios y esperar unos meses, un buen par de meses, por lo menos 6 meses, a ver los resultados y ver cómo poder hacer, iterando e ir mejorando esto. No es inmediato, no es algo que va a pasar de un mes para otro. Todas las empresas miden su productividad de una manera distinta, cada uno tiene sus propios indicadores y lo que también resulta evidente es que, como dices tú, no solo tienen que reducirse la jornada de trabajo y bueno, jugar en este Tetris que nos decía Santiago para adecuar los turnos, las jornadas y ir midiendo qué impacto tiene sobre el comportamiento de las personas, sino que también este cambio cultural requiere elevar la eficiencia de los procesos. Y Fernando, te quería preguntar particularmente en el caso de ustedes, uno de los elementos relevantes es el rol que juegan los líderes en el poder llevar adelante estas iniciativas que impactan finalmente en la organización en su conjunto, porque como decimos, es un tema, un cambio cultural. ¿Qué desafíos enfrentaron ustedes con los líderes para poder llevar adelante este cambio? Yo creo que el desafío era como derivar el paradigma que estaba instalado y que venía instalado por décadas. Es súper como difícil, es lo que llamáis como lo incumbente, cómo tratar con la incumbencia de alguna manera. Y en ese sentido, obviamente, hay personas que les cuesta menos asumir nuevos puntos de vista, pero lo que tratamos de intentar era que todos nuestros liderazgos pudiesen cambiar
su mirada. Diga, estoy observando este fenómeno desde este punto de vista y este punto de vista ha sido mi punto de vista histórico y un poco la vuelta a tuerca fue, bueno, déjame llevarte de la mano y ponerte en este lugar y tratemos de observar este mismo fenómeno desde otro punto de vista y vaya a ver que observando ese fenómeno desde este otro punto de vista, probablemente lo que aparezcan son oportunidades que antes no eran visibles para ti. Entonces yo les digo y creo que el consejo acá es como abrazar la oportunidad y ver las oportunidades probablemente donde hay sesgo. Y creo que ese es el camino, especialmente cuando se trata de bienestar y conciliar la vida laboral con la familia. Bueno, me das el paso inmediatamente para preguntarle precisamente a Francisco sobre esta reforma al proyecto de las 40 horas y la reforma al Código del Trabajo, porque es bastante robusto, como decíamos, y es una base que hoy día estamos necesitando para poder generar cambios a nivel social y que recoge esta iniciativa ya no solo la disminución de la jornada de trabajo, sino también elementos como la corresponsabilidad y la conciliación vida-trabajo. En ese sentido, Francisco, ¿cuál consideras tú que debieran ser los plazos en los que se debiera ya legislar, porque está en segundo trámite, y después cómo viene no solo la gradualidad, sino todo lo demás que recoge este proyecto de ley? Sí, bueno, por los tiempos legislativos, como ustedes saben, el Congreso tiene su ritmo y que van a depender incluso de las contingencias, puede pasar cualquier cosa en el país, y eso un poco adecua la tramitación, ya sea del Senado o de la Cámara. Como está en segundo trámite, está en la Comisión de Trabajo, eso después tiene que ir a conocimiento de la sala del Senado, posteriormente si eso sale y se aprueba, vuelve a la Cámara para revisar los cambios que se hicieron al proyecto que originalmente se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas, y ahí, si en caso que existan diferencias entre lo que decidió el Senado y lo que quiere legislar la Cámara, será una comisión mixta. En términos de plazo, el gobierno tiene la convicción de que esto es una necesidad y una urgencia, entonces está haciendo todo el esfuerzo para que sea pronto. Pero sin duda eso tiene también los ritmos propios del Parlamento, entonces ahí como para dar fecha tampoco están, como no podría decir, no, en este mes va a ocurrir, va a salir el proyecto. Eso es complejo como de señalar en esos términos, pero esperamos que sea muy pronto. Ahora bien, respecto a cómo se va a implementar, ninguna de las normas que está en el código entra en vigencia de un día para otro, por un tema básicamente de responsabilidad, tanto en la implementación que tienen que hacer las empresas, las necesidades de adecuación sin duda, pero también porque entendemos que se tienen que ir generando ajustes en las propias organizaciones, en conversación con sus trabajadores, organizaciones sindicales, etc. Entonces tenemos por un lado la reducción en escalera, que nosotros señalamos el primer año 44 horas, el tercer año a 42 y el quinto año a 40, pero hay otras modificaciones especiales, por ejemplo en transporte, que van a reducirse en el quinto año. Hay situaciones asociadas a ajustes en materia de pago que van a ser a un año, que se tienen que ver con ciertas jornadas especiales, porque el proyecto tiene harto detalle, entonces ahí también invitarlos, porque dentro de ustedes ingresan al Senado y está la indicación del Ejecutivo donde están como contenidos esos detalles. Ahora, en este rato nosotros con el equipo estuvimos revisando un poco las preguntas y en honor al tiempo, a propósito de otros compromisos particularmente que tengo, como que estuve revisando para hacer ciertas aclaraciones de las consultas que se formularon en el chat. Se consultaron sobre los turnos rotativos, particularmente ahí, en el caso de, por ejemplo, en salud, que tenemos jornadas excepcionales, la lógica de funcionamiento se mantiene. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Que la mayoría de las jornadas excepcionales hay ciertos casos que tienen mayor horas de trabajo, pero en general son jornadas que promedian 42 horas, cuando son 1 a 1. Por ejemplo, tenemos minería, tenemos el sector forestal, guardia, bueno, una serie de casos. En esas situaciones, como les señalaba, la jornada se puede ajustar de dos formas. Yo altero todos los ciclos de trabajo, que eso genera un gran problema para los trabajadores y para las empresas, un poco la certeza que necesitan respecto al tiempo libre. U otra opción es que, como son
42 horas en promedio, que es el umbral que estamos ocupando después de haber revisado los datos de lo que más se ocupaba, esas 2 horas se compensen en días adicionales de feriado o de feriado propiamente tal. Y eso va a depender de la fórmula que tenga la empresa del tipo de jornada, cuántos días van a hacer. Pero esa fórmula permite trabajar a 40 horas y mantener el funcionamiento que se tenía por las características particulares de la empresa. Por eso son jornadas excepcionales. Eso es como por el caso de los turnos rotativos, son excepcionales y por eso esta norma de excepción. Respecto al artículo 21, inciso segundo, que se hizo también consulta en el chat, hay una alta tasa de utilización del artículo 21, inciso segundo, que no corresponde. Y eso también es un problema actualmente, porque nosotros entendemos que la jornada de trabajo es un derecho. Uno debiese no controlar jornada cuando no ejerce supervisión superior inmediata. En todos los casos que yo estoy supervisando esa función, de una u otra forma, y estoy ejerciendo instrucciones, etcétera, y tengo mecanismos de control, esos trabajadores debiesen estar con jornada. Eso es lo primero, que tenemos un tema de uso de la norma actualmente. Ahora bien, actualmente el código establece exclusión de jornada para gerentes administradores y establece una serie de situaciones, incluso, por ejemplo, teletrabajo, agentes comisionistas, vendedores, que establecen el caso de trabajadores que presten servicio para 2 más empleadores. Y nosotros entendemos, con el avance de la tecnología, que ese examen tiene que ser caso a caso. No podemos decir hoy día que por sí, por sí, por ejemplo, una persona con teletrabajo va a estar excluida de jornada. Porque, por ejemplo, tenemos personas que son teleoperadoras que se conectan desde sus casas, por ejemplo, a una plataforma y están conectadas minuto a minuto con inicio de sesión, y esa persona se puede encontrar jornada, no es un supuesto de exclusión. Entonces, lo que hace la reforma es básicamente establecer, en el caso de los gerentes, por un tema lógico, pueden estar excluidos de jornada por la naturaleza de sus funciones. En el otro caso, hay que analizar si existe supervisión y la naturaleza del servicio. Pero, por ejemplo, teleoperadores, uno entendería que están haciendo teletrabajo, pero la naturaleza del servicio exige un control, por lo tanto no podrían estar excluidos de jornada. Entonces, ahí también tiene una modificación. Otra de las cosas que se consultaron es la jornada parcial. Contarle un poco, voy a hacer la pasada lo más rápido posible de todo, porque me estaban esperando para una reunión, pero muy rápido. Sí, tenemos un par de preguntas y ya tenemos que ir cerrando, así que... Sí. Solo para aclarar, la jornada parcial está hoy día establecida 2/3 de la jornada, que es de 45 horas, por lo tanto son 30 horas. El Ejecutivo presentó una propuesta donde la jornada parcial queda en 27 horas. Eso para que quede claro que eran parte de las consultas que se hicieron. Eso habrá otra oportunidad. Las otras cosas, no sé si las hacemos después por escrito, bueno, tú nos avisas y lo planteamos ahí. De todas maneras, porque son preguntas que surgen no solo en torno al sello de las 40 horas, sino que también hay mucho interés por conocer los detalles del proyecto de ley y las indicaciones que, como bien decía Francisco, en tanto no siga avanzando la discusión, no es posible confirmar qué es lo cierto o qué es lo que está confirmado y qué no. Mientras no haya una ley, no tenemos nada confirmado, pero de todos modos es muy interesante que haya un acuerdo político, no solo está impulsando fuertemente el Ministerio, sino también ha tenido una buena acogida en el Parlamento esta discusión. No quiero dejar pasar un par de preguntas más, Santiago, respecto de la construcción de la dotación versus demanda, a propósito de algo que mencionaba Francisco. ¿Cómo se hace cuando hay muchos cargos y muchas sucursales? Algo que es difícil, que nos ofrece una dificultad. Sí, en general lo que hemos visto es que cada sucursal tiene una demanda y esa demanda gatilla en distintos cargos. Por ejemplo, si tú tienes ventas por hora en un local del mall, esas ventas por hora son distintas a un local en la calle. Entonces, cada una tiene una demanda específica de, por ejemplo, ventas por hora. Y dada esa venta por hora, tú dices, ok, yo en este local tengo el cargo vendedor, runner, aseo y seguridad, y por ende, esta demanda equivale a 5 vendedores, un seguridad, un garzón y otro cargo. Y en cada uno de esos uno puede tener, no siempre, mínimos y máximos. O sea, yo tengo que tener siempre un mínimo de X número de personas de este cargo en particular, porque es el que abre el local o el que cierra el local. Entonces, en el fondo es, en resumen, una demanda por sucursal, y cada demanda te gatilla uno o más cargos, y esas reglas de conversión
son propias tuyas, tú las conoces y tú las tienes que aplicar. E incluso puedes ir jugando, porque a veces crees A y en realidad es B, y ahí va avanzando. Quiero agradecer a todos la conexión esta mañana en este webinar. Sin duda tenemos un enorme desafío, pero una gran oportunidad. Las 40 horas van a ser ley, eso está claro. El sello 40 horas nos permite avanzar, ir adecuando nuestras jornadas de trabajo, una excelente herramienta que está disponible. Hay muchas preguntas que quedaron, pero por supuesto las vamos a tratar de canalizar para poder abordarlas y darle respuesta a todos los participantes de esta mañana. Andrea, Claudio, Diego, Santiago, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a la Red de Recursos Humanos, GeoVictoria, Rexmax y Break por este espacio que ha sido muy valioso y muy enriquecedor. Y por supuesto les quiero pedir que todos nos saquemos una foto porque ha sido una actividad muy, muy buena. Ahí, hagámosla. 1, 2, 3. Excelente, buenísimo. Muchas gracias una vez más a cada uno de ustedes y a todos los que nos acompañaron esta mañana. Que tengan muy, muy buen día. Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 150.000 personas. Nos encontramos presentes en todas las regiones y en más de 20 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Nuestro propósito se basa en compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad, son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento. Somos GeoVictoria, una solución tecnológica presente en todo el mundo. Hoy nos define la pasión por lo que hacemos y las ganas de hacer grandes cosas en todos los países en los que hoy estamos presentes, mirando la tecnología como un lugar que acorta la distancia y nos hace la vida más fácil. Creemos en el trabajo colaborativo que permite que una compañía evolucione y trascienda en el tiempo. Desde este gran viaje hacia la innovación, el trabajo colaborativo y pasión por hacer cosas que cambian al mundo. Bienvenido al mundo de GeoVictoria. Hola, bienvenido a Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Te apoyamos en la gestión de recursos humanos con una completa plataforma disponible también para Android y iOS. En Rexmas podrás administrar la información de tus equipos, crear reportes, actualizar información masiva a tu nómina y mucho más. Además, puedes automatizar tareas como el envío de informes de vacaciones, vencimientos de contratos, notificaciones de nuevos ingresos y dile adiós a la creación de informes manuales. Comunícate con tu equipo a través del portal de colaboradores donde puedes gestionar contratos de trabajo, liquidaciones, finiquitos, vacaciones, firmar documentos digitales, enviar notificaciones y muchas funcionalidades más. Cumplimos siempre con la normativa legal y nos integramos con diversas plataformas para simplificar tu gestión. Súmate a la experiencia Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. ¿Vives en el caos y la descoordinación por planificar los turnos de tu empresa? También estuvimos ahí, por eso creamos Break. Gestiona los turnos de tu empresa en un único lugar de manera simple y amigable. Con Break, olvídate de los procesos manuales y reduce tiempos de planificación. Estarás al día con las normativas laborales para que protejas a tu equipo y evites multas. Ya no tendrás ni más ni menos personal. Pronosticamos tu demanda para que asignes turnos adecuadamente. Todos salimos ganando con Break. Gestiona cargos, jornadas y múltiples sucursales desde cualquier parte del mundo, sin importar el tamaño de tu empresa. Crea, asigna, enroga y notifica turnos. Ten una vista diaria, semanal y mensual de los turnos de tus colaboradores y obtén reportes de las horas trabajadas. También nos integramos con las principales aplicaciones de recursos humanos y control de asistencia. Y si necesitas algo más, no te preocupes, somos flexibles y nos adaptamos a las necesidades de tu empresa. Planifica de forma fácil los turnos de tu empresa y tómate un break. Visita nuestra página web y solicita tu demo online.
Somos la comunidad más grande de recursos humanos, con un alcance de más de 150.000 personas. Nos encontramos presentes en todas las regiones y en más de 20 países, con más de 200 beneficios para toda la comunidad. Nuestro propósito se basa en compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de personas, donde el amor por las personas, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje continuo, el respeto y el desarrollo sustentable en las prácticas de nuestra comunidad, son los valores que nos han permitido ser quienes somos en este momento. Somos GeoVictoria, una solución tecnológica presente en todo el mundo. Hoy nos define la pasión por lo que hacemos y las ganas de hacer grandes cosas en todos los países en los que hoy estamos presentes, mirando la tecnología como un lugar que acorta la distancia y nos hace la vida más fácil. Creemos en el trabajo colaborativo que permite que una compañía evolucione y trascienda en el tiempo. Desde este gran viaje hacia la innovación, el trabajo colaborativo y pasión por hacer cosas que cambian al mundo. Bienvenido al mundo de GeoVictoria. Hola, bienvenido a Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Te apoyamos en la gestión de recursos humanos con una completa plataforma disponible también para Android y iOS. En Rexmas podrás administrar la información de tus equipos, crear reportes, actualizar información masiva a tu nómina y mucho más. Además, puedes automatizar tareas como el envío de informes de vacaciones, vencimientos de contratos, notificaciones de nuevos ingresos y dile adiós a la creación de informes manuales. Comunícate con tu equipo a través del portal de colaboradores donde puedes gestionar contratos de trabajo, liquidaciones, finiquitos, vacaciones, firmar documentos digitales, enviar notificaciones y muchas funcionalidades más. Cumplimos siempre con la normativa legal y nos integramos con diversas plataformas para simplificar tu gestión. Súmate a la experiencia Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile. ¿Vives en el caos y la descoordinación por planificar los turnos de tu empresa? También estuvimos ahí. Por eso creamos Break. Gestiona los turnos de tu empresa en un único lugar de manera simple y amigable. Con Break, olvídate de los procesos manuales y reduce tiempos de planificación. Estarás al día con las normativas laborales para que protejas a tu equipo y evites multas. Ya no tendrás ni más ni menos personal. Pronosticamos tu demanda para que asignes turnos adecuadamente. Todos salimos ganando con Break. Gestiona cargos, jornadas y múltiples sucursales desde cualquier parte del mundo, sin importar el tamaño de tu empresa. Crea, asigna, enroga y notifica turnos. Ten una vista diaria, semanal y mensual de los turnos de tus colaboradores y obtén reportes de las horas trabajadas. También nos integramos con las principales aplicaciones de recursos humanos y control de asistencia. Y si necesitas algo más, no te preocupes, somos flexibles y nos adaptamos a las necesidades de tu empresa. Planifica de forma fácil los turnos de tu empresa y tómate un break. Visita nuestra página web y solicita tu demo online.